Tras consultar a unos colegas, pudo saber que se habían realizado intentos de introducir la planta en unos jardines de Gotemburgo y que quizá, a título individual, fuera cultivada en pequeños invernaderos por amantes de las flores y aficionados a la botánica. Las dificultades de su cultivo en Suecia se debían a que requería un clima suave y seco. Además, debía estar en el interior durante la época invernal. El suelo calizo resultaba inapropiado, y por si fuera poco, necesitaba que el agua se le suministrara desde abajo para que la absorbiera la raíz directamente. En fin, exigía muchas atenciones. En teoría, el hecho de que se tratara de una flor poco común en Suecia tendría que haberle facilitado el rastreo de su procedencia, pero en la práctica resultaba una tarea imposible. No había registros en los que buscar ni licencias que examinar. Nadie sabía cuántos botánicos o jardineros anónimos habían intentado cultivar una planta tan delicada. Podía tratarse de una sola persona o de centenares de aficionados que tuvieran semillas o plantas. Estas quizá habían sido compradas personalmente o por correo a algún floricultor o jardín botánico de cualquier lugar de Europa. Incluso cabía la posibilidad de que se hubieran recogido directamente durante algún viaje a Australia. En otras palabras, identificar a esos cultivadores entre los millones de suecos con un pequeño invernadero o una maceta en la ventana del salón era una misión imposible. Aquella flor tan solo era una más de la larga serie de misteriosas flores que siempre llegaban en un sobre acolchado el 1 de noviembre. La especie variaba todos los años, pero siempre se trataba de flores hermosas y, en general, relativamente raras. Como de costumbre, la flor estaba prensada, puesta meticulosamente sobre un papel de acuarela y enmarcada con un cristal y un marco sencillo de 29 por 16 centímetros. El misterio de las flores nunca llegó a ser conocido por los medios de comunicación ni por el público, sino tan solo por un reducido círculo de personas. 3 décadas antes, la llegada anual de la flor había sido objeto de análisis no solo por parte de expertos en huellas dactilares y grafólogos del Laboratorio Nacional de Investigación Forense e investigadores de la Policía Criminal, sino también por parte de un grupo de familiares y amigos del destinatario. Ya solo quedaban 3 personajes en escena: el anciano que cumplía años, el excomisario y, naturalmente, el desconocido que enviaba el regalo. Además, como los 2 primeros tenían una edad muy avanzada y ya iba siendo hora de que se fueran preparando para lo inevitable, pronto el círculo se vería aún más reducido. El excomisario era un perro viejo, bastante curtido. Jamás se olvidaría de su primera intervención, que consistió en arrestar a un guardagujas ferroviario completamente borracho antes de que provocara una desgracia. Durante su carrera profesional había enchironado a cazadores furtivos, maltratadores de mujeres, estafadores, ladrones de coches y conductores ebrios. Había tratado con ladrones y atracadores, camellos, violadores y por lo menos con un dinamitero medio loco. Había participado en 9 investigaciones de asesinatos u homicidios. 5 de ellos fueron el típico caso en el que el mismo homicida llama a la policía y, lleno de remordimientos, confiesa que ha matado a su mujer, a su hermano o a algún otro allegado. 3 casos llegaron a ser objeto de investigaciones más amplias. 2 se resolvieron en el plazo de 2 o 3 días y 1 con la ayuda de la Brigada Nacional de Homicidios al cabo de 2 años. El 9º caso había quedado resuelto desde un punto de vista policial, es decir, los investigadores sabían quién era el asesino, pero las pruebas no eran determinantes, de modo que el fiscal decidió no presentar cargos. Al cabo de algún tiempo, para gran indignación del comisario, el caso prescribió. No obstante, al volver la vista atrás, el comisario podía contemplar, en su conjunto, una impresionante carrera, razón por la cual debía sentirse satisfecho con lo que había conseguido. Pero se sentía cualquier cosa menos satisfecho. El comisario tenía una espina clavada con el caso de las flores prensadas, el frustrante caso sin resolver al que, sin lugar a dudas, había dedicado más tiempo. La situación resultaba más absurda aún, porque tras haberse sumido literalmente miles de horas en profundas cavilaciones, tanto de servicio como en su tiempo libre, ni siquiera era capaz de determinar con seguridad que se hubiera cometido un crimen. Los 2 hombres sabían que la persona que había enmarcado la flor había usado guantes. Por eso no se detectaban huellas dactilares ni en el marco ni en el cristal. Sabían que sería imposible dar con el remitente. Sabían que el marco podía comprarse en cualquier tienda de fotografía o papelería del mundo. Simplemente no había por dónde empezar. Y el sello de correos variaba. La mayoría de las veces era de Estocolmo, pero